La justicia no es un relámpago que cae del cielo. No es un trueno que ciega a los malvados y deja a los buenos ilesos. La justicia real, la que deja cicatrices, se parece más a la llovizna constante de Providence, Rhode Island. Esa humedad que se filtra en los huesos, que no distingue entre el abrigo de lana de un senador y la chaqueta rota de un indigente. Empapa todo por igual, corroe lo que está débil y expone lo que está podrido. Pero hubo una noche, en el estacionamiento de un almacén de madera abandonado, donde la llovizna fue testigo de algo que ni ella, con su paciencia inmemorial, había visto antes. Fue la noche en que Elías Vance, un exdetective de la policía de Nueva York caído en desgracia que vivía en su coche, se arrodilló sobre el asfalto mojado para salvar a un hombre que no conocía. Un hombre al que 3 matones con trajes caros y cuentas bancarias blindadas estaban pateando como si fuera un costal de harina. Elías, un hombre que había perdido su placa, su credibilidad y casi su humanidad, se interpuso entre ellos y el cuerpo ensangrentado. Le rompieron 2 costillas y le desgarraron el tendón de Aquiles de una patada. Lo dejaron en un charco de agua y gasoil, riéndose mientras se alejaban en un Mercedes negro. Lo que no sabían esos 3 hombres era que el hombre al que Elías había salvado había sido, en otra vida, el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional en el Pacífico. Y ese hombre, antes de perder el conocimiento, había usado su último aliento para hacer una llamada telefónica. Una sola llamada, de 8 segundos, iba a hacer que todo el peso de la inteligencia nacional y los recursos del gobierno federal se estrellaran contra el pequeño y adinerado mundo de Providence. Si estás viendo esto ahora mismo, no te vayas. Quédate hasta el final porque lo que está a punto de suceder en este pueblo te va a llegar al alma, al lugar donde guardamos lo que nos hace humanos. Dale a me gusta, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo porque quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia que comienza en la lluvia. Comencemos. Elías Vance tenía 43 años, aunque las bolsas bajo sus ojos y la barba de 3 días le regalaban una década más. Su hogar, si se podía llamar así, era el asiento trasero de un Ford Taurus color gris plata del año 2004, un coche que olía a café frío, a derrota y a los restos de una vida que se había desmoronado pieza por pieza. En Providence, una ciudad que mezclaba la opulencia de la vieja Nueva Inglaterra con la decadencia de los puertos industriales, Elías era un fantasma. Había sido un detective condecorado en la unidad de homicidios de la policía de Nueva York, pero un caso mal manejado, una acusación de corrupción que nunca se probó pero que manchó su nombre para siempre, y un divorcio que lo dejó sin casa, sin familia y sin propósito, lo habían llevado hasta aquí. Ahora trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial, un trabajo que apenas le pagaba para la gasolina y la comida, y pasaba las noches en el estacionamiento de un supermercado que cerraba a las 11, moviendo su coche cada 3 horas para que la policía municipal no lo multara. Había perdido el contacto con su hija, una chica de 19 años que estudiaba en Boston y que, según el último mensaje de voz que le había dejado, estaba decepcionada de él. Esa palabra se le había grabado en el pecho como un cuchillo. Pero esa noche, cuando vio a esos 3 hombres pateando a un anciano en el suelo, algo en su interior se reajustó. No fue valor, no fue coraje, no fue un cálculo racional. Fue simplemente el reflejo de alguien que, durante 15 años, había jurado proteger a los demás. Un reflejo que la vida no había logrado extinguir del todo. Se levantó, sintió el dolor punzante en su pierna derecha, donde la bala le había destrozado el músculo, y caminó hacia ellos con una calma que no sentía.
Basta, dijo con una voz que no tembló, aunque por dentro todo su cuerpo vibraba. El más alto de los tres, un hombre de unos 30 años con un corte de pelo caro y una sonrisa de depredador, se giró lentamente hacia él. Era Warren Ashford, el hijo menor del senador estatal más poderoso de Rhode Island. Lo acompañaban su primo, un abogado corporativo llamado Derek Hale, y un socio de negocios, un desarrollador inmobiliario llamado Julian Cross. Los tres llevaban la impunidad colgando de sus cuellos como un collar de diamantes. Warren sonrió y dijo, ¿y quién eres tú, el guardia de seguridad? Elías no respondió. Simplemente se interpuso entre ellos y el cuerpo del anciano. Lo que ocurrió después fue rápido y brutal. Warren le dio un puñetazo en la mandíbula, Derek lo agarró por los brazos y Julian, el más silencioso de todos, le dio una patada en la pierna, exactamente en el punto donde la bala le había destrozado el músculo. Elías cayó de rodillas, sintiendo que el tendón de Aquiles se desgarraba. No gritó. Apretó los dientes y mantuvo la mirada fija en Warren Ashford. Le dijo, ustedes cometieron un error. Ese hombre, antes de desmayarse, hizo una llamada. Warren se rió, pero su risa era nerviosa, metálica. ¿Una llamada? ¿A quién iba a llamar? ¿A la policía? Elías sonrió, una mueca de dolor y de certeza. No. Él llamó a alguien que la policía no puede detener. Y esa persona está en camino. Lo que Elías no sabía era que el anciano al que había salvado se llamaba Arthur Sterling, y que Arthur Sterling no era simplemente un jubilado adinerado. Arthur Sterling era un arquitecto de la inteligencia global, un hombre que había construido la infraestructura de vigilancia del Pacífico, que conocía secretos que podían derribar gobiernos. Y cuando Arthur Sterling cayó al suelo, cuando sintió que el mundo se oscurecía, su instinto de décadas de servicio se activó. No llamó al 911. Marcó un número que solo existía en su memoria, un número que activaba un protocolo de respuesta inmediata en la Agencia de Seguridad Nacional. En su teléfono, un dispositivo con encriptación de grado militar que los matones no se habían molestado en quitarle, dejó caer sus coordenadas y 4 palabras. 4 palabras que enviaron un equipo de respuesta a Providence en menos de 30 minutos. Esas palabras fueron, código negro. Sterling caído. Elías se arrastró hacia el cuerpo de Arthur Sterling, sintiendo que la lluvia le entraba en los pulmones mientras tosía sangre. No sabía quién era ese hombre, pero no le importaba. Lo cubrió con su propio cuerpo, usando su chaqueta rota como escudo. Warren Ashford y sus 2 acompañantes se fueron, no porque tuvieran compasión, sino porque el Mercedes empezó a recibir llamadas de su padre, el senador Ashford, quien les ordenó regresar a casa de inmediato, porque algo se estaba moviendo en las sombras. En el hospital, Elías despertó en una cama con las piernas vendadas y el rostro amoratado. No había recibido atención médica de inmediato, pero alguien lo había llevado hasta la sala de urgencias, alguien con un traje oscuro y una insignia que no reconoció. Y frente a él estaba el doctor William Hayes, un cirujano de trauma de 60 años, que le dijo que el hombre que había salvado se encontraba en cuidados intensivos, en coma inducido. Elías no preguntó quién era. En cambio, preguntó, ¿sobrevivirá? El doctor Hayes asintió, pero sus ojos grises estaban llenos de algo más que fatiga profesional. Lo que no sabes, dijo Hayes, es que ese hombre, Arthur Sterling, es el único que puede testificar contra la familia Ashford por el mayor fraude inmobiliario que ha visto este estado en 50 años. Y ahora, Elías,
no solo has salvado a un testigo. Has puesto el objetivo en tu espalda. Elías cerró los ojos y dejó que el silencio del hospital se calmara sobre él. En la habitación de al lado, una enfermera llamada Mariana Torres, que había trabajado en zonas de conflicto durante 15 años, estaba monitoreando los signos vitales de Sterling cuando su teléfono sonó con una alerta. Era de la Agencia de Seguridad Nacional, confirmando que un equipo de inteligencia estaba en camino para proteger a Sterling y que se debía llevar a Elías a un lugar seguro. Pero el lugar seguro ya no existía. Porque Warren Ashford, en su mansión en el distrito de College Hill, estaba mirando el rostro de su padre, el senador Marshall Ashford, y escuchando la noticia de que un ex detective sin hogar había arruinado su plan de silenciar a Sterling. El senador Ashford no estaba enojado. Estaba asustado. Y en su miedo, tomó una decisión que no podía deshacer. Ordenó a su asistente, un hombre llamado Victor Price, que se asegurara de que Elías Vance y Arthur Sterling nunca salieran vivos de ese hospital. La tormenta, la de verdad, la que no se ve desde el cielo, estaba a punto de comenzar. Mariana Torres entendió la gravedad del asunto cuando un hombre con un maletín negro entró en la sala de enfermeras y pidió ver a Elías. No llevaba identificación, pero su postura era de militar, de alguien que ha estado en zonas de combate. Mariana, que había sido enfermera de combate en Irak y Afganistán, sabía reconocer a los de su tipo. Le dijo, no sé quién eres, pero no vas a lastimar a mi paciente. El hombre sonrió, y en su sonrisa no había calidez. Señorita Torres, no estoy aquí para lastimar a nadie. Estoy aquí para llevarlo a ambos a un lugar donde los Ashford no puedan encontrarlos. Mariana no confió en él. En su lugar, llamó a un número que le había dado un viejo amigo de la CIA, un número que solo se usaba en emergencias. Esa llamada, de solo 15 segundos, activó una red de antiguos operativos de inteligencia que todavía debían favores a Arthur Sterling. Y en menos de 45 minutos, un convoy de 3 vehículos blindados apareció en el estacionamiento del hospital, mientras Elías Vance era sacado de la cama en una camilla y subido a un coche que no tenía matrícula. Lo que no sabía Elías, lo que nadie le había dicho, era que su hija, Isabella Vance, una estudiante de Derecho en Boston, había recibido un mensaje de texto anónimo diciéndole que su padre estaba en peligro. Isabella no era una chica que se quedara de brazos cruzados. Había heredado la tenacidad de su padre y el instinto de su madre, una abogada penalista que murió de cáncer 5 años atrás. Isabella tomó un tren a Providence esa misma noche, sin saber que estaba entrando en una guerra que no había empezado, pero que ella, sin saberlo, iba a terminar. Victor Price, el asistente del senador Ashford, esperaba a Isabella en la estación de tren. No la conocía, pero tenía su foto en su teléfono. Le ofreció un café y una mentira sobre la seguridad de su padre. Isabella, que siempre había sido más lista que los demás, aceptó el café, pero lo escupió cuando sintió el sabor metálico de un sedante. En un acto de reflejo que le sorprendió incluso a ella, le dio una patada en la entrepierna a Victor Price y salió corriendo hacia la salida de la estación. La noche se llenó de sirenas que no venían de la policía, sino de vehículos negros sin identificación que empezaron a perseguirla. Isabella, con el corazón latiéndole en la garganta, se escondió en un callejón detrás de un restaurante italiano, y desde allí llamó al único número que recordaba de memoria, el de su padre. El teléfono de Elías sonó en el coche blindado, y al ver el nombre de su hija en la pantalla, sintió un nudo en el estómago. Contestó, pero no tuvo tiempo de hablar.
Isabella dijo, entre jadeos, «Papá, están detrás de mí. No sé quiénes son, pero vinieron a buscarme». Elías, con la pierna vendada y el rostro amoratado, sintió que el mundo se detenía. Le dijo a Mariana, la enfermera que lo acompañaba, «Tengo que ir a buscar a mi hija». Mariana, que ya había visto demasiada muerte en su vida, negó con la cabeza. «No puedes. Estás herido y ellos te están buscando». Pero Elías, con la terquedad de un hombre que ha perdido todo menos su instinto de padre, abrió la puerta del coche blindado en marcha y saltó al asfalto, rodando sobre su hombro para amortiguar el golpe. La pierna le dolía como si estuviera ardiendo, pero se puso de pie y cojeó hacia el callejón donde Isabella se escondía. Cuando llegó, vio a su hija acurrucada entre contenedores de basura, con el rostro manchado de lágrimas y el teléfono aún en la mano. Se abrazaron, y en ese abrazo, Elías sintió que el tiempo se detenía. No era un héroe, era solo un padre que había llegado tarde a muchas cosas, pero no a esa. Y entonces, las luces de los coches negros iluminaron el callejón. Víctor Price, que había sobrevivido a la patada de Isabella, bajó de uno de los coches con una pistola en la mano. «Se acabó, Vance», dijo. «Usted y su hija van a desaparecer. Y Sterling va a tener un accidente en el hospital». Elías se puso delante de su hija, extendiendo los brazos como si pudiera detener una bala con su pecho. Pero lo que ocurrió a continuación no fue lo que Víctor esperaba. Desde la entrada del callejón, un hombre con un traje gris y una barba de 2 días, que no era más que un operativo retirado del servicio de inteligencia llamado Marcus Webb, apuntó a Víctor Price con un rifle de precisión. Marcus había recibido la llamada de Mariana Torres minutos antes y había llegado justo a tiempo. Disparó una sola vez, pero no para matar. Disparó para desarmar. La bala impactó en la pistola de Víctor Price, haciéndola saltar de su mano como un juguete roto. Víctor Price se quedó paralizado, mirando su mano vacía, mientras Marcus Webb se acercaba lentamente. «Víctor», dijo Webb, con una voz que parecía venir de otra época, «se acabó. El senador Ashford ha caído. La Agencia de Seguridad Nacional ya tiene las pruebas. Llegas tarde». Víctor Price, que siempre había sido un hombre leal, pero que nunca había sido tonto, levantó las manos en señal de rendición. En ese momento, las sirenas de la policía de Providence llenaron la calle y decenas de agentes rodearon el callejón. Elías y su hija fueron llevados a un lugar seguro, un apartamento protegido en las afueras de la ciudad, donde les dieron ropa limpia, comida caliente y la promesa de que la familia Ashford nunca más los tocaría. Arthur Sterling, mientras tanto, despertó del coma inducido 3 días después, y su primera palabra al ver a Elías a su lado fue, «¿Cómo te llamas?». Elías dijo, «Elías Vance». Y Arthur Sterling, con una sonrisa débil pero genuina, respondió, «Gracias, Elías. Ahora, ¿me ayudas a derribar a los Ashford?». Elías asintió, sin saber que ese sí lo llevaría a un viaje de meses, a través de audiencias judiciales, declaraciones en el Congreso y una batalla legal que expondría no solo el fraude inmobiliario de la familia Ashford, sino también una red de corrupción que se extendía hasta la capital del país. Durante ese tiempo, Isabella Vance, la hija que había estado decepcionada de su padre, se convirtió en su mayor aliada, investigando en la biblioteca de la Facultad de Derecho cada documento que encontraba sobre los Ashford. El padre y la hija, que habían estado separados por años de silencio, se encontraron en la lucha común contra la injusticia, reconstruyendo su relación pieza por pieza,
con la misma paciencia con la que Elías reconstruía su vida desde el asiento trasero de su coche. Y al final, cuando el senador Ashford fue arrestado en su propia mansión, cuando Warren Ashford fue condenado por agresión y conspiración, y cuando Derek Hale y Julian Cross testificaron contra sus antiguos socios para salvar sus propias pieles, Elías no sintió victoria. Sintió alivio. El alivio de saber que, a pesar de todas las veces que había fallado, a pesar de todas las noches en su coche, a pesar de todas las veces que el mundo lo había dado por muerto, había hecho lo correcto en el momento correcto. La llovizna de Providence siguió cayendo, como siempre, pero Elías ya no se escondía de ella. Ahora, cuando caminaba por las calles de la ciudad, lo hacía con la cabeza en alto, porque había encontrado algo que había perdido hacía años, su dignidad. Y en el tribunal, cuando el juez leyó la sentencia contra el senador Ashford, el anciano Arthur Sterling le dio una palmada en el hombro a Elías y dijo: «No todos los días un guardia de seguridad salva el país». Elías sonrió y respondió: «No salvé el país. Salvé a mi hija. Y a un hombre que lo merecía». La historia no termina con un final feliz perfecto. Isabella regresó a Boston para terminar sus estudios, pero ahora llamaba a su padre todas las noches. Elías encontró un trabajo como consultor de seguridad para una organización sin fines de lucro, un trabajo que no pagaba millones, pero que le daba propósito. Y Arthur Sterling, que había sido el hombre más poderoso del Pacífico, ahora pasaba sus tardes tomando café con Elías en un pequeño café de Providence, hablando de sus nietos y de las pequeñas batallas que aún valían la pena librar. Y la lluvia, esa llovizna constante que había sido testigo de la peor noche de sus vidas, también fue testigo de su renacimiento. Porque la justicia, al final, no es un trueno. Es una llovizna que no se detiene. Y Elías Vance, después de todo, entendió que no importa cuántas veces te derriben, lo que importa es si te levantas, incluso si solo puedes hacerlo cojeando. Ahora, quiero preguntarte, mientras esta historia llega a su fin por ahora, ¿qué parte de la historia de Elías te tocó más? Déjame tu comentario, porque quiero saber cómo llega esta historia a cada rincón del mundo. Y recuerda, la verdadera fuerza no está en no caer, está en levantarse. Y Elías, después de todo, se levantó, y esa fue la verdadera lección que Elías Vance aprendió en los meses que siguieron a la caída de los Ashford. No fue una lección que viniera de un manual de policía o de un seminario de superación personal. Fue una lección que llegó en los pequeños momentos, en las pausas entre las audiencias judiciales, en las conversaciones silenciosas con su hija en el café de Providence, en las miradas de gratitud de Arthur Sterling cuando recordaban aquella noche lluviosa en el estacionamiento del almacén. La vida de Elías no se había convertido de repente en un cuento de hadas, porque la vida real nunca lo hace, pero había encontrado algo que muchos buscan durante toda su existencia sin éxito. Un propósito renovado y una conexión auténtica con las personas que realmente importaban. Isabella, su hija, había vuelto a Boston para terminar su último año de derecho, pero ahora la distancia no era un abismo, sino un puente que cruzaban cada noche con llamadas telefónicas que duraban horas, donde hablaban de todo y de nada, de casos legales y de recetas de cocina, de sus miedos y de sus esperanzas. Isabella le había dicho una vez, en una de esas llamadas: «Papá, nunca te había visto así. Antes siempre estabas enojado, o triste, o ausente. Ahora sonríes, aunque sea solo un poco». Y Elías, que había pasado años sin sentir que merecía sonreír, se dio cuenta de que su hija tenía razón. Algo había cambiado en su interior,
Algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía en cada latido de su corazón. Mientras tanto, Arthur Sterling, el anciano que había sido el arquitecto de la inteligencia del Pacífico, se estaba recuperando lentamente de sus heridas. Sus costillas rotas estaban sanando, y el moretón en su rostro se había desvanecido casi por completo, pero lo que realmente estaba sanando era su alma, porque Arthur había pasado los últimos 5 años de su vida luchando contra la corrupción de los Ashford en soledad, sin que nadie creyera en él. Y de repente, un detective sin hogar, una enfermera de guerra y una estudiante de derecho se habían convertido en su ejército personal. Arthur había dicho una vez, en una de sus conversaciones con Elías: «Sabes, Vance, pasé 30 años construyendo sistemas de vigilancia para proteger a este país de amenazas externas, y nunca vi venir la amenaza interna. Los Ashford, con su dinero y su influencia, hicieron más daño a esta comunidad que cualquier espía extranjero». Elías asintió, porque entendía perfectamente lo que Arthur quería decir. La corrupción no siempre llega con un arma en la mano, a veces llega con un traje elegante y una sonrisa falsa, y se instala en las instituciones más altas del país como un parásito que devora desde dentro. Pero lo que Elías no sabía, lo que nadie en ese círculo de confianza sabía, era que los Ashford no habían actuado solos. Había una cuarta persona, un hombre que había permanecido en las sombras durante todo el proceso judicial, un hombre que había orquestado gran parte del fraude inmobiliario desde una oficina en Nueva York, y que ahora, viendo caer a sus cómplices, estaba decidido a tomar venganza. Ese hombre se llamaba Silas Blackwood, y era un consultor financiero que había manejado los fondos de los Ashford durante más de una década. Silas no era un tonto, y mientras los Ashford estaban siendo juzgados, él estaba tejiendo una red de mentiras y amenazas para asegurarse de que nadie pudiera testificar contra él. La primera señal de que algo estaba mal llegó una tarde de otoño, cuando Elías recibió una carta anónima en su nuevo apartamento, un pequeño estudio en el centro de Providence que había alquilado con el dinero de su nuevo trabajo como consultor. La carta no tenía remitente, solo un mensaje impreso en papel blanco que decía: «Usted cree que ha ganado, pero solo ha visto la punta del iceberg». Silas Blackwood no olvida, y Silas Blackwood paga sus deudas. Elías leyó la carta 3 veces, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No era una amenaza directa, pero era una advertencia clara de que alguien, en algún lugar, estaba observando cada uno de sus movimientos. Llamó inmediatamente a Mariana Torres, la enfermera que lo había ayudado a escapar del hospital, porque sabía que ella tenía contactos en el mundo de la inteligencia que podrían investigar el nombre de Silas Blackwood. Mariana, que ahora trabajaba como consultora médica para una organización de derechos humanos, le prometió que investigaría, pero le advirtió que tuviera cuidado. «Silas Blackwood no es como los Ashford», le dijo. Los Ashford eran arrogantes y descuidados, pero Blackwood es meticuloso y paciente. Ha estado operando en las sombras durante años, y nunca ha dejado un rastro que pueda ser rastreado hasta él. Elías, que había sido detective durante 15 años, sabía que los hombres como Blackwood eran los más peligrosos, porque no actuaban por impulso, sino por estrategia. Pasó los siguientes días investigando por su cuenta, revisando los documentos judiciales del caso Ashford en busca de cualquier mención de Silas Blackwood, pero no encontró nada. Era como si el hombre no existiera, como si fuera un fantasma que había manipulado todo desde la distancia sin dejar huella. Pero entonces, una noche, mientras cenaba en su apartamento, recibió una llamada de Isabella, que estaba llorando. «Papá, alguien entró en mi apartamento en Boston», dijo,
con la voz temblorosa. No se llevaron nada, pero revolvieron todos mis papeles, mis apuntes de la facultad, todo. Y dejaron una nota en la nevera que dice, deja de investigar o tu padre pagará el precio, punto. Elías sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Silas Blackwood no solo lo estaba amenazando a él, estaba amenazando a su hija. Y eso era algo que Elías no podía permitir. Esa misma noche, tomó su coche y condujo hasta Boston, llegando al apartamento de Isabella a las 3 de la madrugada. La encontró sentada en el suelo de la cocina, con las rodillas pegadas al pecho, mirando la nota en la nevera como si fuera una serpiente venenosa. Se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos. No va a pasarte nada, le susurró al oído. Te lo prometo. Isabella, que había heredado la valentía de su madre, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. No tengo miedo por mí, papá. Tengo miedo por ti. Blackwood sabe quién eres y dónde vives. Y nosotros no sabemos nada de él. Elías supo entonces que no podía enfrentar a Blackwood solo. Necesitaba ayuda y necesitaba información. A la mañana siguiente, llamó a Marcus Webb, el operativo retirado que lo había salvado en el callejón, y le pidió una reunión en un lugar seguro. Marcus Webb, que ahora dirigía una pequeña empresa de seguridad privada, aceptó reunirse con él en un almacén abandonado en las afueras de Providence, un lugar que había usado en el pasado para reuniones discretas. Cuando Elías llegó, Marcus ya estaba allí, con un café en la mano y una expresión seria en el rostro. He oído hablar de Silas Blackwood, dijo Marcus, sin preámbulos. Es un fantasma, pero he estado investigando durante las últimas 48 horas, y he encontrado algo que tal vez te interese. Sacó un sobre marrón de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Dentro de este sobre hay una dirección en Nueva York, una oficina que Blackwood alquila bajo un nombre falso. También hay una lista de los contactos que ha tenido en los últimos 6 meses, incluyendo a varios jueces y fiscales que han manejado casos relacionados con los Ashford. Elías abrió el sobre y leyó los documentos con atención, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, con admiración y sorpresa en su voz. Marcus sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todavía tengo algunos amigos en la agencia que me deben favores. Pero tienes que entender una cosa, Vance, Blackwood es peligroso. No solo porque tiene dinero y poder, sino porque sabe cómo desaparecer. Si vas a enfrentarlo, tienes que hacerlo con cuidado, y tienes que hacerlo con un plan. Elías asintió, guardando los documentos en su chaqueta. Sabía que Marcus tenía razón, y sabía que no podía cometer el mismo error que había cometido con los Ashford, subestimando a su enemigo. Pero también sabía que no podía esperar, porque cada día que pasaba era un día que Silas Blackwood usaba para planear su siguiente movimiento. Lo que Elías no sabía era que Blackwood ya había hecho su movimiento, y que ese movimiento estaba a punto de cambiar el juego por completo. Esa misma noche, un incendio se declaró en el archivo judicial de Providence, destruyendo cientos de documentos relacionados con el caso Ashford, incluyendo algunas de las pruebas clave que habían sido presentadas contra los conspiradores. El fuego fue declarado como un accidente, pero Elías sabía que no era un accidente. Era una advertencia, una señal de que Blackwood estaba dispuesto a todo para proteger sus secretos. Y esa advertencia, en lugar de amedrentarlo, solo lo enfureció más.
Llamó a Arthur Sterling, que ya había sido dado de alta del hospital y se estaba recuperando en su casa de campo en Connecticut, y le contó lo que había sucedido. Arthur, con su voz calmada pero firme, le dijo: Elías, tienes que entender una cosa sobre Silas Blackwood. No es solo un corrupto, es un criminal que ha operado durante años sin ser detectado. Pero hay algo que él no sabe. Yo tengo una copia de todos los documentos que presentamos en el juicio, guardada en una caja fuerte en mi casa. Si Blackwood quiere jugar al gato y al ratón, jugaremos. Elías sintió un alivio inmenso al escuchar esas palabras, porque sabía que Arthur Sterling no era un hombre que hiciera afirmaciones vacías. Si Arthur decía que tenía las pruebas, entonces las tenía. Pero también sabía que Blackwood no se detendría hasta que hubiera eliminado a todos los que podían testificar contra él, y eso significaba que Arthur Sterling estaba en peligro, al igual que él, al igual que Isabella. Decidieron entonces un plan. Elías y Marcus irían a Nueva York para enfrentar a Blackwood directamente, mientras que Mariana Torres se encargaría de proteger a Arthur Sterling en su casa de campo. Isabella, por su parte, se quedaría en Boston, pero bajo la protección de un agente federal que Marcus había conseguido que la vigilara día y noche. El plan era arriesgado, pero era la única opción que tenían. 2 días después, Elías y Marcus abordaron un tren de Providence a Nueva York, llevando consigo los documentos que Arthur les había dado, y una determinación que no se podía medir en kilómetros. El viaje fue silencioso, porque ambos sabían que estaban entrando en el corazón del territorio enemigo, y que no había vuelta atrás. Cuando llegaron a la oficina de Silas Blackwood, ubicada en un edificio de cristal y acero en el distrito financiero de Manhattan, encontraron la puerta cerrada y el lugar vacío. Pero en el escritorio de Blackwood, había una nota dirigida a Elías que decía: «Llegas tarde, Vance. Ya me he ido. Pero no te preocupes, nos veremos pronto». Elías apretó el papel en su mano, sintiendo que la ira y la frustración lo consumían. Blackwood se había escapado, pero no por mucho tiempo. Porque Elías Vance, que había sido derribado y levantado más veces de las que podía contar, tenía una habilidad que Blackwood no había considerado: la perseverancia de alguien que no tenía nada que perder. En los días siguientes, Elías y Marcus rastrearon a Blackwood a través de una red de cuentas bancarias y movimientos financieros, siguiendo el rastro del dinero como un perro de caza sigue el rastro de una presa. Y finalmente, lo encontraron en una isla privada en el Caribe, donde Blackwood había huido para esconderse de la justicia. Pero lo que Blackwood no sabía era que Elías había contactado a la Agencia de Seguridad Nacional, que tenía jurisdicción sobre el caso debido a la naturaleza de los crímenes de Blackwood, y que ya estaban preparando una operación para capturarlo. La captura de Silas Blackwood fue casi anticlimática. Elías no tuvo que disparar un solo tiro, ni tuvo que enfrentarlo en un duelo de ingenio. Simplemente llegó a la isla con un equipo de agentes federales y encontró a Blackwood sentado en su terraza, mirando el mar, como si hubiera estado esperando su llegada. «Sabía que vendrías», dijo Blackwood, sin girarse a mirarlo. «Eres un hombre persistente, Vance. Eso es lo que te hace peligroso». Elías, que había soñado con este momento durante semanas, no sintió odio ni satisfacción. Solo sintió el peso de todo lo que había sucedido, de todas las personas que habían sufrido a causa de los crímenes de Blackwood, y de todas las vidas que aún podían salvarse si este hombre era llevado ante la justicia. «No es peligroso ser persistente», dijo Elías, con una calma que no sentía. «Es peligroso ser corrupto.
Es peligroso creer que puedes destruir vidas sin consecuencias. Blackwood se giró lentamente y lo miró con una sonrisa fría. Consecuencias, repitió, como si la palabra fuera un chiste. Usted y yo sabemos que las consecuencias son solo para los que no tienen poder. Pero tengo poder, Vance. Tengo dinero, tengo contactos, y tengo abogados que pueden hacer desaparecer cualquier prueba. Elías sonrió, y su sonrisa era más fría que la de Blackwood. Eso es lo que tú crees. Pero esta vez no tienes abogados. Esta vez tienes a la Agencia de Seguridad Nacional, y tengo una docena de testigos que están dispuestos a testificar contra ti. Y tengo a mi hija, que no dejó de investigar ni un solo día. Así que, sí, Blackwood, hay consecuencias. Y esta vez, son para ti. Blackwood intentó escapar, pero los agentes federales ya habían rodeado la isla, y no había forma de salir sin ser capturado. Fue llevado de vuelta a los Estados Unidos para ser juzgado, y aunque su juicio duró varios meses, el resultado fue inevitable. Salas Blackwood fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes, que incluían fraude, soborno y conspiración para cometer asesinato. La sentencia fue un golpe devastador para la red de corrupción que había operado durante décadas, y fue un mensaje claro de que nadie, por poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. Elías asistió al juicio todos los días, y cada día se sentaba en la misma fila, al lado de Isabella, Arthur Sterling, Mariana Torres y Marcus Webb. No eran una familia, pero se habían convertido en algo más que amigos, eran una comunidad de personas que habían sido unidas por la adversidad y que habían elegido luchar juntos. Cuando el juez leyó la sentencia, Elías sintió que una parte de él, la parte que había estado enojada y amargada durante años, finalmente se calmaba. No era felicidad, porque la felicidad requiere olvidar el dolor, y Elías nunca podría olvidar el dolor que había sufrido, ni el dolor que había visto en los rostros de las víctimas de los Ashford y Blackwood. Pero era algo parecido a la paz de saber que había hecho lo correcto, que había protegido a su hija, y que la justicia, aunque lenta e imperfecta, a veces llegaba a su destino. Arthur Sterling, que había sobrevivido milagrosamente a la paliza que casi le cuesta la vida, se convirtió en el mentor de Elías en los años siguientes. Le enseñó todo lo que sabía sobre la inteligencia y la estrategia, y lo ayudó a encontrar un nuevo propósito en la vida. Elías, por su parte, fundó una organización sin fines de lucro llamada Justicia para Todos, que ayudaba a víctimas de corrupción y abuso de poder a encontrar su voz y luchar por sus derechos. Isabella, después de graduarse de la Facultad de Derecho, se unió a la organización de su padre como abogada, y juntos padre e hija, continuaron la lucha que habían comenzado en aquella noche lluviosa en Providence. Mariana Torres, la enfermera de guerra, se convirtió en la directora médica de la organización y Marcus Webb se convirtió en el jefe de seguridad. El equipo que había sido forjado en la adversidad se había convertido en una familia, y cada uno de ellos había encontrado un propósito que trasciende el dinero, el poder o el estatus. Un año después de la captura de Blackwood, Elías recibió una carta de una mujer que no conocía, una anciana que había vivido en Providence durante toda su vida, y que había perdido su casa debido al fraude inmobiliario de los Ashford. La carta decía: Señor Vance, usted no me conoce, pero yo lo he visto en las noticias. Quiero agradecerle por lo que hizo. No recuperé mi casa, porque ya es demasiado tarde para eso, pero recuperé algo más importante, recuperé la esperanza de que hay personas buenas en este mundo, personas que luchan por los demás aunque no tengan nada que ganar. Dios lo bendiga.
Elías guardó la carta en su escritorio, junto a una foto de su hija Isabella y otra de su difunta esposa, y se prometió a sí mismo que nunca olvidaría el motivo por el que luchaba. No era por el dinero, no era por la fama, y no era por la venganza. Era por las personas como esa mujer, las personas que habían sido pisoteadas por el poder y que habían perdido la esperanza, hasta que alguien decidió levantarse y luchar por ellas. Y esa, al final, era la verdadera victoria. No era la captura de Blackwood, no era la condena de los Ashford, no era el reconocimiento público. La verdadera victoria era saber que cada vida que había tocado, cada persona que había ayudado, cada caso que había resuelto, era una semilla plantada en el jardín de la justicia, una semilla que algún día podría florecer en un mundo mejor. Elías Vance, el exdetective sin hogar, el guardia de seguridad invisible, el padre que había perdido su camino, se había convertido en algo que nunca había imaginado, un símbolo de esperanza para los que no tienen voz. Y aunque su nombre no estaría en los libros de historia, y aunque su historia no sería contada en las grandes cadenas de televisión, su legado perduraría en cada vida que había tocado, en cada justicia que había ayudado a cumplir, en cada lágrima que había secado. La lluvia siguió cayendo sobre Providence, como había caído siempre, pero ya no era una lluvia fría y despiadada. Era una lluvia que limpiaba las calles, que lavaba el dolor, que traía consigo la promesa de un nuevo día. Elías, ahora un hombre de 60 años, caminaba por las calles de la ciudad con la cabeza en alto, sintiendo que el peso del mundo ya no estaba sobre sus hombros, sino en su corazón, donde pertenecía. Isabella, a su lado, le tomó la mano y dijo: «Papá, ¿crees que algún día dejaremos de pelear?» Elías miró a su hija con una sonrisa cansada pero sincera, y respondió: «No, hija. Nunca dejaremos de pelear. Porque mientras haya injusticia en el mundo, habrá personas dispuestas a luchar contra ella. Y nosotros somos esas personas». Caminaron juntos bajo la llovizna, padre e hija, hacia el horizonte gris de Providence, sabiendo que la batalla no había terminado, pero también sabiendo que estaban listos para lo que viniera. Y así termina esta historia, pero no la lucha. Porque la verdadera justicia no es un destino, es un viaje interminable, y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tendremos que decidir si somos espectadores o protagonistas. Elías Vance eligió ser protagonista, y su elección cambió no solo su vida, sino la vida de todos los que lo rodeaban. Ahora, si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el poder de la justicia y la importancia de levantarse incluso cuando todo parece perdido, entonces compártela con alguien que necesite escucharla. Dale a me gusta si crees que la justicia merece ser celebrada, y suscríbete a este canal para no perderte las próximas historias que te contaremos, historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias. Historias como la de Elías Vance, el hombre que lo perdió todo y lo encontró todo en la lluvia de Providence. Y recuerda, no importa cuántas veces te derriben, lo que realmente importa es si te levantas, aunque sea cojeando, aunque sea solo con la fuerza de tu corazón. Porque al final, la verdadera victoria no está en no caer, está en levantarse una y otra vez, hasta que la justicia sea un sueño alcanzable para todos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, y nos vemos en la próxima, donde nuevas voces, nuevas luchas y nuevas victorias nos esperan. No olvides dejar tu comentario, porque quiero saber qué parte de esta historia te tocó más, y desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Hasta pronto, y que la lluvia de la justicia siempre te acompañe.